Hay una tendencia artística que valora lo estéticamente feo, se llama feísmo, claro, pero aquí en Galicia el feísmo no tiene nada de artístico. Desde los galpones pegados a las iglesias, a los somieres que cierran fincas, hemos conseguido que el feísmo en nuestro paisaje, ese maltrato al paisaje, al urbano, pero también al rural, se convierta en una marca de la casa de tal calibre que hasta hemos conseguido una entrada en la Wikipedia. Ley de suelo, ley de costas, ley de paisaje, directrices de ordenación de territorio. Será por normas, pero a pesar de todas las normativas que tenemos encima de la mesa, desde las directrices europeas hasta la normativa autonómica, pasando por la estatal, parece que el feísmo en Galicia no entiende de normas. Y si no, háganse una idea de imágenes que nos hemos encontrado en muchos puntos de Galicia, en el interior, pero también en la costa. Aberraciones a pie de playa, construcciones de diferentes alturas en el centro de las ciudades, en apenas unos metros de calle. Somieres que cierran edificios, que cierran fincas y bajos de edificios que nunca se terminan de construir. Vamos a tratar de descubrir esta noche por qué nos resulta tan difícil luchar contra el maltrato al paisaje en Galicia. Ladrillo al aire libre, casas a medio caerse o sin pintar. El Tí vai facendo deja ejemplos de feísmo repartidos por toda Galicia. Catedrales casi extraterrestres, cables de la luz colgando o fachadas sin cuidar. Solo con un paseo se pueden encontrar infinidad de lugares olvidados. Los ejemplos de chapuzas gallegas son interminables, marquesinas amuebladas, inodoros como macetas o espejos de baño para regular el tráfico. La imaginación de los gallegos no tiene límites y el poco sentido del gusto reina en muchos parajes. Ejemplos que nos sacan una sonrisa por la originalidad de su uso, pero hay otras edificaciones en Galicia que, lejos de hacernos sonreír, nos sacan los colores. Las casas sin acabar son uno de los caballos de batalla de los gobernantes gallegos. El bipartito lo intentó en su momento y ahora Feijóo pretende erradicarlo de raíz. Galicia e os galegos sempre nos caracterizamos por aprender dos nosos erros. Por iso día a día estamos a poñer en valor a nosa paisaxe. Con la nueva ley do solo, el gobierno obligará a los propietarios a terminar por completo sus edificaciones. En caso de que no lo hagan, las administraciones locales podrán hacerlo por ellos y luego le pasarán la factura. La nueva normativa podría contemplar también multas para los vecinos que no quieran acabar su casa. Quedará prohibida esa práctica tan gallega de levantar el inmueble sobre un bajo al descubierto o dejar la fachada sin pintar durante años. La normativa que el gobierno autonómico presentará en el mes de julio delimitará el color e incluso la forma de la edificación. Aquí en Sanxenxo las casas están terminadas, pero eso no lo convierte en el ejemplo a seguir. Al contrario, un informe de Greenpeace lo sitúa en el top 25 de los municipios españoles más destruidos. ¿Por qué? Principalmente por la construcción desmedida que ha hecho que los edificios estén a pie de playa. Según la organización ecologista, Galicia tiene el 19% de su costa destruido en los 500 primeros metros frente al mar. En una comunidad en la que 81 concellos tienen litoral, su ordenación y cuidado son imprescindibles para su correcta conservación. Ya vemos que la protección del medio ambiente, que la protección de nuestro paisaje es algo más complicado, al menos según lo que nos dicen las normas que tenemos encima de la mesa y que al parecer no somos capaces de cumplir. Queremos hablar en esta noche, aquí en La Otra Vía, precisamente de esas normativas y de la protección del territorio y del paisaje
a través de esas nuevas normas que se han ido presentando y de las que vamos a estar pendientes. Esa estrategia de paisaje y las distintas normas que tiene pendientes la Xunta precisamente para tratar de estructurar toda la legislación al respecto. Nos hemos traído al plató de La Otra Vía a Manuel Borobios, director del Instituto de Estudos do Territorio en la Xunta de Galicia. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero que a mí me gustaría preguntarle, lo decíamos hace un instante, tenemos una ley de paisaje, tenemos una ley do solo que se está desarrollando, pero bueno, ahí está, una ley de costas, directivas de ordenación del territorio que se han desarrollado hace relativamente poco, aunque lleva mucho tiempo preparándose, hay normas estatales, directivas europeas, y a pesar de todo esto da la sensación de que no somos capaces de ordenar nuestro territorio y de proteger el paisaje. ¿Esto es una sensación errónea? ¿Es lo que se puede ver desde fuera o es que todavía queda mucho trabajo por hacer? Vamos a ver, yo creo que siempre queda trabajo por hacer y que la sensación no es errónea, está ahí, pero yo creo que es en la que más llama la atención, porque realmente en la Generalidad de Galicia lo que predomina son sus valores, desde mi punto de vista, sus valores paisajísticos, ambientales, culturales, el patrimonio etnográfico, la cultura que hay de implantarse en el territorio es tremendamente rica y hay ejemplos, hay grandes ejemplos de cosas bien hechas y de actuaciones bien integradas. Lógicamente por la condición, nos solemos fijar en las cosas que llaman la atención. Las cosas malas. Las cosas que llaman la atención, exactamente. Y luego en la gran escala, en la escala territorial, desde mi punto de vista, desde luego Galicia tiene unos valores incontestables. Desde la propia artificialización, los valores naturales que tiene, y es cierto que bajando al zoom, yendo al detalle de esa entrada que habéis puesto, pues lógicamente llama la atención y podríamos decir, esto es un desastre. Tenemos muchas normas, es cierto. Son normas que actúan de manera complementaria, con solapes, y hay que aprender también a aplicarlas y aplicarlas de una forma integradora. Y es en lo que estamos desde el año 2008, que se aprobó la Ley de Paisaje, que entró en vigor la Ley del Paisaje, y desde el año 2009 que creamos la Dirección General de Gestión del Paisaje, aprendiendo a hacer. Estamos aprendiendo a integrar todas esas normas en estas guías, en estos manuales de buenas prácticas de cómo hacer las cosas, pero hacerlas bien, hacerlas como las hemos sabido hacer siempre. Pero unas guías, tenemos aquí varias, esta es la guía de buenas prácticas para la intervención en núcleos rurales, que fue una de las guías que se presentó en una jornada técnica que se celebró la pasada semana, el pasado viernes, en Santiago de Compostela. Esto fue uno de los libros que se presentaron, una guía de buenas prácticas para la intervención en núcleos rurales, porque el foco precisamente de toda esa estrategia que se está preparando por parte de la Xunta es centrarse en el territorio rural de Galicia. Es centrarse en la población de Galicia y en la población que mayoritariamente es rural, en este caso. ¿Es la que está más afectada, la que necesita más de esta ordenación? Es la naturaleza tenemos 7 grandes ciudades, tenemos un sistema vertebrado de ciudades, de asentamientos, y en el que la población se encuentra distribuida, dispersa por todo el territorio gallego. Hay que poner un dato que creo que en la jornada también se puso sobre la mesa, que refleja clarísimamente cuál es la situación, que son 30.000 entidades de población en Galicia, que es el 50% de todas las que existen en España. Eso habla de varias cosas, habla de la capacidad de acogida del territorio, de un territorio que permite o que condiciona, ¿no? Y permite también el asentamiento de una población en muchos lugares. En otros sitios tienes que ir allá donde el recurso del agua, el recurso del suelo, te permite cultivar, te permite tener tu ganado, te permite beber, te permite desarrollar una industria. La riqueza territorial de Galicia ha permitido también ese asentamiento distribuido, disperso por el territorio, y es una de las realidades que hasta ahora quizás estaba recogida en los reglamentos, estaba recogida en la normativa, pero estaban pasando, no se había puesto la atención como la hemos puesto ahora, más desapercibidas, ¿no? Es curioso que sea donde tenemos la mayor parte de la población, pero donde realmente... ¿Pero se le había hecho menos caso hasta ahora? Yo creo que lo que no habíamos hecho era este esfuerzo de todo el conocimiento de un conjunto de expertos, ponerlo en un manual que nos ayude a comprender qué es lo que está pasando ahí, que nos ayude a identificar las pautas y los procesos que están llevando a cabo, para reconocer cómo se hicieron bien en el pasado y volver, aplicando las tecnologías, la economía y la industria que tenemos ahora, a hacerlo bien en estos momentos, ¿no? Lo que pasa que usted nos dice, tenemos el 50% de los núcleos de las entidades de población, no estamos hablando de municipios evidentemente, sino de entidades de población, de asentamientos, sí. En una zona
relativamente pequeña Sí. de la comunidad, del país, evidentemente. Exactamente. Esa dispersión, que en muchas ocasiones se dice que es un elemento muy complicado precisamente para el desarrollo de determinadas cuestiones, de la dotación de servicio de aldeas, claro, de la movilidad también, e incluso de, bueno, de que lleguen determinadas nuevas tecnologías, decía usted, en algunas ocasiones a determinados núcleos, es muy complicado. Todo esto me imagino que complica también enormemente el hecho de poder proteger y ordenar el territorio. Quiero decir, puede ser una riqueza, como usted decía, pero evidentemente también puede ser un incordio. Yo creo que no debemos obviar ni olvidar que básicamente para proteger y gestionar el territorio tenemos que contar con la gente. Y allá donde haya gente dispuesta a protegerlo y a ordenarlo, podremos llevarlo a cabo. Por lo tanto, cuanta más gente tengamos distribuida, cuanta más gente haya en el territorio sensible, consciente, que de alguna manera reconozca esos valores que ahora mismo son ordinarios, pero que vistos desde fuera son extraordinarios que tenemos en el territorio gallego, será como una red social, pero pegada al territorio y pegada a la cultura de este país, ¿no? Ahí es donde tenemos ese activo, precisamente en dejar de entender estos asentamientos como un problema para ver el potencial que tiene. Porque cuantos más amigos, cuantos más nodos tengo en Internet, más fuerza tengo, más capacidad de llegar a más sitios, y sin embargo de esta forma parece que únicamente vemos el lado negativo. Tenemos que entender que ahí donde tengamos una persona tenemos una oportunidad para reconocer y recuperar las buenas maneras de hacer las cosas. ¿Esto es lo que viene incluido en un manual como este, en esta guía de buenas prácticas? Es lo que buscamos, que en estos manuales de buenas prácticas ayuden a la gente a reconocer esos valores. Hay una máxima que nos gusta repetir mucho y que además se ha puesto sobre la mesa recientemente cuando nos han reconocido la estrategia de paisaje que elaboramos en el año 2011, ¿no? Que es la de para proteger algo tienes que quererlo, ¿no? Y para quererlo tienes que conocerlo. En este caso tenemos que reconocer nuestro territorio al que nos hemos acostumbrado, tenemos que reconocer esos valores que en otros lugares son absolutos lujos, y tenemos que reenamorarnos de ellos para a partir de ahí empezar a protegerlos. Con estas guías y con la estrategia de paisaje que llevamos desarrollando desde el año 2011, fundamentalmente en los centros educativos, y con este tipo de manuales, pues es lo que buscamos, ¿no? Incidir directamente en la recuperación de esa identidad, de esa cultura y de ese, vamos a decirlo con sus palabras, ¿no? De ese enamoramiento, de esa... Pero yo ya sé que hay flechazos y hay amores que tardan un poquito más en cocerse, pero de todas formas, llevamos 3 décadas de autonomía, nos está costando un poco de trabajo conocernos. Yo creo que cada momento y cada instante a lo largo de las 3 décadas de autonomía ha habido diferentes prioridades, ha habido diferentes conocimientos, ha habido diferentes conciencias también, ¿no? Ha habido momentos en los que hacer una cosa, seguramente a lo largo de... Yo tengo 4 décadas, ¿no? A lo largo de mis 4 décadas había cosas que hace 20 años consideraba que eran apropiadas y que ahora he aprendido otra forma de hacerlas. Ese aprendizaje es lo que también estamos desarrollando, ¿no? Esa gestión dinámica de ese conocimiento. Entonces nos cuesta reconocernos, y es que la voluntad es que estemos continuamente sometiéndonos a esa reflexión, ojo, sin quedarnos quietos mirándonos, ni musealizando el territorio, diciendo esto como no sabemos qué hacer, no vamos a hacer nada. No, vamos a ir haciendo, pero con la convicción y la consciencia de que estamos actuando de la mejor manera que podemos actuar, con el conocimiento y con la técnica que tenemos en este momento. Hoy, lo que hagamos hoy, mañana nos lo cuestionarán. Lo que hagamos hoy, dentro de 10 años, nos lo cuestionarán. Igual que decisiones de hace 10 años, ahora podemos cuestionarlas. Pero lo que tenemos que hacer es ir a reconocer qué es lo que ocurrió en estos 10 años, cómo ha cambiado la economía, la sociedad, la industria, el mundo en general, cómo ahora podemos, y empezar a tratar de comprender de una forma más integradora todos los procesos que están operando en nuestra vida, ¿no? Lo que pasa que es una cuestión, evidentemente, también, como usted decía, de prioridades. Las prioridades hace 30 años no eran las mismas que las que podemos tener ahora, pero con una crisis económica como la actual, ¿usted cree que un ciudadano puede decir, bueno, pues una prioridad ahora mismo es reordenar nuestro territorio y proteger el paisaje? Porque esto también es una cuestión de pedagogía, entiendo. Sí, hablando de pedagogía, y hay una cosa que les suelo decir a mis alumnos, y es párate 30 minutos para ganar 5. Párate 30 minutos hoy para ganar 5 minutos el resto de los días de tu vida. Lógicamente, si vives un día más, no los amortizas, pero si vives una semana, sí.
Y es ahí donde tenemos que estar, en la continua reflexión y el decir, oye, no, desde luego no somos de quedarnos quietos. En estos 4 a 5 años de gestión, unas directrices de ordenación del territorio, un plan de ordenación del litoral, una estrategia de paisaje, 3 guías, una revisión de la ley, un plan sectorial, unas actuaciones. No somos de quedarnos quietos, pero somos de actuar de una manera corresponsable, responsable. Entonces, en la economía también, el otro día un informe de la asociación, creo que es de la Asociación de Cooperativas Agrarias Gallegas, cifraban 80 millones de euros el valor paisajístico del DEZA, cuando hicimos el catálogo del DEZA. Eso es algo que tenemos ahí. Y además es uno de los principios inspiradores de la propia ley del paisaje, ¿no? No debemos fosilizar y hemos de ser conscientes de que cuando delimitamos o identificamos una área de especial interés paisajístico, en esos espacios hay gente que tiene derecho a la vida, al desarrollo social, al económico. O sea, no habla de un inmovilismo, habla de una integración en todos los procesos. Yo creo que cuando hablamos de preservar el territorio, preservar el paisaje, estamos hablando de preservar la identidad, la singularidad de cada uno de nosotros, la singularidad de cada lugar. Y en esa singularidad es donde no hay competente. Claro, pero usted dice que no podemos musealizar o no podemos fosilizar fosilizar el paisaje, claro. Lo que pasa es que habrá quien digamos que durante todo este tiempo lo que hemos hecho es adaptarnos a los nuevos tiempos, adaptarnos a nuevos usos económicos, a nuevas prácticas, y lo que importaba era quizás el desarrollo y no tanto esa protección. Y volvemos a la pregunta que probablemente sea la pregunta del millón: ¿es posible ese equilibrio? Yo creo que es necesario. ¿Pero es posible? Sí. Tenemos otros ejemplos donde mirarnos, aquí en España, en otros países. ¿Dónde han mirado para elaborar todas estas directrices y todas estas guías? Pues en estas guías y estas directrices es cierto que hemos mirado en otras comunidades autónomas, en otros países, en otros lugares, pero finalmente hemos acabado mirándonos a nosotros mismos, mirando nuestro territorio y descubriendo ¿Qué ven? Lo que reflejamos ahí, un tremendo valor cultural, una sensación de pertenencia en el fondo de cada uno de los lugares a los que vamos a visitar, donde la gente pone, o sea, la riqueza toponímica, la riqueza cultural, habla de esa sensación de identidad que está ahí. El valor etnográfico y cultural que tiene Galicia no lo tiene ninguna otra comunidad autónoma. Todo el patrimonio que hay en Galicia no existe en otras comunidades autónomas. Un valor ambiental, una riqueza productiva, agraria, ganadera, forestal, que es la que va conformando nuestro paisaje, que también tiene un gran potencial. Y es lo que tenemos que aprender a gestionar para hacerlo competitivo desde la propia identidad, no tratando de simular o emular o replicar lo que se está haciendo en otros lugares, en otras condiciones, sino reconociendo qué podemos ofrecer de una forma complementaria desde nuestra propia, con la tecnología que hay ahora a nivel global y en nuestro propio territorio. Eso es lo que vemos. Y lo que, viendo ejemplos de fuera, reflexiones derivadas del cambio climático, derivadas de situaciones catastróficas en la costa este de Estados Unidos y en otros países, pues se está viendo cómo están empezando a proyectar y a planificar, comprendiendo cómo funciona la naturaleza, que al fin y al cabo la naturaleza es un sistema absolutamente eficiente, aprovecha todo. Y en ese aprovechamiento de todo está que no consume energía, que los materiales los recicla, que eso es lo que tenemos que aprender. Si minimizamos nuestro consumo energético, si somos capaces de reciclar, de reutilizar, de trabajar debidamente con los materiales en todo su ciclo, estaremos ahorrando, estaremos ganando competitividad, estaremos siendo más eficientes. Eso es lo que estamos viendo. Pero ¿y esto cómo se traduce en el día a día? Se lo digo también porque nos explicaba que durante estos últimos años han venido desarrollando todas estas directrices de ordenación del territorio, tenemos este tipo de guías, tenemos los distintos manuales que también desde un punto de vista educativo se han puesto en marcha, pero entiendo que es necesario hacer un seguimiento. ¿Hay algún tipo de balance, algún tipo de resultados después de estos años? En estos momentos lo que tenemos, como sabes, en febrero del 2011 aprobamos las directrices de ordenación del territorio. Como la comunidad autónoma alcanzó la aprobación de las directrices de ordenación del territorio, que fue un documento que tardó 16 años en elaborarse. Ahí va yo. Sí. Tardamos mucho tiempo en elaborar estas normas. Las concluimos, las terminamos, las elaboramos. Eso es lo importante. Y en esas directrices de ordenación del territorio tenemos un modelo que vertebra y estructura nuestro sistema de asentamientos, que habla precisamente además de ese equilibrio entre el patrimonio natural, el patrimonio productivo, el patrimonio cultural, las infraestructuras, los servicios, y habla también de esa necesaria reflexión. Esas directrices se aprobaron
Y lo hicimos conscientes de que nosotros no teníamos la bola de cristal para adivinar el futuro, pero sí el modelo, el balance, el equilibrio al que queríamos tender. Y lo que hicimos fue incorporar una herramienta de seguimiento, un plan de seguimiento de las directrices de ordenación del territorio y de la sostenibilidad territorial, que este año presentamos en Parlamento el primer informe, porque hemos tenido que recopilar los datos, hemos tenido que aprender a cómo cocinar toda esa información y a sistematizar y a poner de acuerdo a la manera de manejar la información a 17 departamentos de la Xunta de Galicia en un esfuerzo que hasta ahora nadie había llevado a cabo, junto con el Instituto Galego de Estadística, con Calidad Ambiental y con muchos otros departamentos, pero básicamente estos dos, ¿no? Y a partir de ahí, un compromiso de ir evaluando, ir midiéndonos y además ir haciéndolo de una forma abierta, como está volcada esa información en la web, para que nos podamos autoexaminar, ¿no? Autoevaluar y decir, ahí va. ¿Y qué notas se ponen? De momento no podemos ponernos nota. ¿Ninguna? ¿Ni un parcial? Ahora mismo no, ahora mismo, hombre, yo el parcial que me pongo es que las directrices en 3 años han puesto en marcha, después de la aprobación de las directrices, se han puesto en marcha muchos instrumentos de los que ahí se contemplaban. Hemos empezado a andar en esa dirección, se está desarrollando y se han llevado a cabo actuaciones, pero lógicamente 16 años de gestación, 3 años de vida. Creo que el resultado y el balance que el otro día se hacía, el viernes pasado se hacía, es bastante satisfactorio. Hace 3 años hicimos estas directrices, estamos en ese camino, es positivo y es de aprobado. Es cierto que, lo decíamos hemos conversado muchas veces, que 9 meses de gestación, ¿cuándo empiezas a pedir los resultados al niño, ¿no? 16 años de gestación, 3 años ya estamos empezando a dar resultados, yo creo que tenemos que ser optimistas. Casi llegando a la edad adulta. Hablaba de esa jornada que tenía lugar el pasado viernes, y en la que, por cierto, presentaba en un último acto relacionado con la Consellería el ya exconsellero Agustín Hernández. Enseguida vamos a escuchar a la nueva titular, que ha hablado también precisamente de la necesidad de la ordenación del territorio, pero me gustaría que escuchase lo que decía también en este caso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Hablaba de esa necesidad de vertebrar el territorio y también de ir de alguna manera vertebrando todas las normas que existen al respecto. Pero hablaba de una de las cuestiones de las que también queremos tratar, que tienen que ver con cómo, a través de construcciones que quizás no son las más adecuadas para nuestro paisaje ni para nuestro territorio, y probablemente tampoco para nuestra tradición, estas deberían regularse. Inclúe determinacións para que as construcións e instalacións se adapten ao contorno en aspectos como as tipoloxías edificatorias, as formas e os materiais que deberán ser acordes coa paisaxe e coas construcións anexas, as cores empregadas no remate das edificacións que serán as tradicionais na zona. Esta ferramenta normativa tamén recolle medidas para erradicar as edificacións inacabadas. Temos a obriga de editar aos propietarios ordes de execución das obras necesarias para o remate das construcións. E teremos obrigas para acudir, se é necesario, aos medios de execución forzosa, entre outras accións. Cuestiones todas estas que están incluidas, Manuel, dentro de la Lei do Solo, que se está desarrollando también y de la que también hablaba el presidente de la Xunta, pero que sin duda tienen mucho que ver lo que se construye, cómo se construye, con cómo podemos proteger nuestro territorio y cómo podemos también englobarlo esto dentro de la protección del paisaje. Sí, sin lugar a duda. O sea, hay una de las... Me refiero a que esto es uno de los elementos que entiendo que desde su negociado tiene que estudiar también, es un elemento vivo. Es que el Convenio Europeo del Paisaje y la Ley del Paisaje lo que dice, y en la estrategia que hemos trabajado y que ahora estamos revisando, como ya decíamos, en el 2011 para el 2014, una de las cosas uno de los mandatos que tenemos en la propia Ley de Paisaje es que se integrará el paisaje en toda la normativa y en todas las herramientas de gestión en materia de ordenación del territorio que interviene en el territorio. Por lo tanto, es lo normal, es lo natural y es lo que debe ser, que de alguna manera en cada uno de los documentos, aprovechando cada uno de los documentos, leyes, normas, actuaciones, vayamos integrando esa conciencia, esa educación, esa imposición también, porque hay que entender y hay que hacer ver a la gente que lógicamente la libertad individual acaba donde empieza la colectiva y tenemos que regular ese ámbito de la libertad, ¿no? Y de alguna manera complementarla y ayudar a decir cómo se tiene que medir, pero también sobre todo esa educación, que es decir, oye, esto que estoy imponiéndote o que te estoy diciendo de manera general en una ley, te estoy dando también las pautas con estos manuales, con estas guías, para decirte no solamente hazlo bien, sino hacerlo bien es hacerlo así. Y es en lo que estamos trabajando, en hacerlo bien es hacerlo así.
y en estos lugares. Bueno, de esto hablaba, decía antes, también su nueva jefa, la nueva consellera. Durante su toma de posesión precisamente ya se refería a la necesidad de vertebración del territorio, pero también a la necesidad de trasladar esa idea para que la Galicia que reciban nuestros hijos sea mejor en este sentido, esté mejor ordenada, mejor conservada y más equilibrada que la que nosotros nos encontramos. E dispor dunha lei do solo que contribúa ao crecemento sostible e facer unha Galicia competitiva en armonía co medio ambiente. A finalidade desta consellería non será outra que os nosos fillos reciban de nós un país mellor vertebrado e ordenado, compatibilizando a posta en valor dos nosos recursos coa conservación do medio ambiente. Esa es la idea, esa es la filosofía. Completamente de acuerdo. Bueno, Manuel está de acuerdo con la jefa, cosa que tampoco es absoluto, es que es lo nuevo. Claro, pero da la sensación, por esto se lo decía antes, de que a veces parece que ese equilibrio es, no sé si imposible a lo mejor es mucho decir, pero no estamos sabiendo conseguir. Yo creo que el equilibrio absoluto, yo no soy físico, pero creo entender que ese equilibrio absoluto nunca existe en el sistema en el que vivimos, en la naturaleza en la que vivimos, ¿no? Estamos continuamente balanceándonos y compensándonos, yendo de un lugar a otro, y finalmente lo que tenemos que hacer es evitar medidas o acciones discordantes que pueden hacer que entre en quiebra todo el sistema y se derrumbe ese elemento que está en continuo balanceo, ¿no? Eso, yo creo que cuando hablamos de equilibrio tenemos que pensar en que la ley de la física es como es y tenemos que estar continuamente compensándonos y buscando acciones que de alguna forma nos reconduzcan a esa normalidad, ¿no? Pero yo confío en que realmente podemos llegar a aproximarnos no al equilibrio absoluto, pero sí a un equilibrio bastante adecuado, ¿no? Bueno, decía Manuel Borovio al principio de esta intervención que en realidad hay un montón de elementos, conservar el paisaje, conservar el medio ambiente y desde luego desarrollar nuestro territorio tiene muchos elementos que vamos a tratar de incorporar. Le voy a pedir a Manuel que se quede en la segunda parte del programa porque enseguida vamos a incorporar a esta mesa a más expertos que nos van a ayudar a comprender por qué mantener ordenado y desde luego sin ese feísmo que tanto se nos ha metido en la cabeza es tan complicado. ¿Cómo podemos encontrar una solución? Vamos a tratar de encontrarla a vuelta a una pausa.